Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio, como comentábamos, a la sesión número 3, primera de la tarde, sobre estados hipertensivos del embarazo. Esta sesión, obviamente, fue seleccionada entre la temática del Congreso, basándonos en la alta frecuencia de este tipo de enfermedades en nuestra práctica diaria y de cómo ha habido bastantes cambios a nivel de diagnóstico, predicción y prevención en los últimos años. Entonces, la idea es realizar una actualización bastante importante con respecto a estos temas. La primera charla de la tarde se titula Predicción y prevención de preeclampsia, utilidad de las medidas disponibles actualmente. La charla está a cargo del doctor Andrés Benavides, quien es médico ginecólogo y obstetra de la Universidad del Cauca, subespecialista en medicina materno-fetal de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y presidente de la Asociación Risaraldense de Ginecología y Obstetricia. Doctor Benavides, es un gusto tenerlo en este congreso. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por favor adelante con su conferencia. Buenas tardes, doctor Pinzón. Muchas gracias a la Clínica La Mujer. Quiero agradecer especialmente al doctor Saulo Molina y a la doctora Marcela Buitrago por esta invitación a estar aquí con ustedes. Lo que vamos a hablar es entonces sobre las herramientas que podemos emplear nosotros para la predicción y para la prevención de la preeclampsia. Entonces, cuando hablamos de predicción, necesariamente tenemos que tener en cuenta que en un universo tan diverso como el que tenemos nosotros en la población colombiana y en muchas partes del mundo, donde el mestizaje es casualmente lo que más tenemos frecuente, es muy difícil caracterizar un fenotipo que nos logre llevar a que diferenciemos esa paciente que a la postre nos va a generar un resultado perinatal adverso. En este universo, como se los muestro, es entonces que tenemos nosotros que participar tratando de generar las herramientas que nos lleven a identificar a aquella paciente con esa probabilidad alta de desarrollar preeclampsia. ¿Para qué queremos predecir? Queremos predecir con el propósito de poder emplear otra herramienta en la prevención para evitar ese resultado adverso. Entonces, el primer paso que necesitamos nosotros para poder incidir y conocer sobre qué podemos llegar a tener en términos de predicción es conocer cuál es la frecuencia con la cual se genera ese resultado perinatal adverso en nuestra población. Sabemos entonces que la preeclampsia es la principal causa de mortalidad materna y perinatal. Esto no es nuevo, es algo que ya tenemos desde hace décadas, ¿vale? Y que ha venido a cambiar tan solo con el advenimiento de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, continúa siendo una causa importante de morbilidad materna y perinatal a largo plazo. En Colombia, en este momento, pasó a ser la primera causa de mortalidad a ser la segunda y tan solo es superada por la pandemia del COVID-19. ¿Qué tenemos alrededor del mundo? Que se conoce que la prevalencia, más que todo tomada de países desarrollados o países con altos ingresos, es que antes de las 32 semanas es inferior al 1%, de hecho es el 0,2%, de menos de 37 semanas sería el 0,8%, y la prevalencia a término es que en algunos países puede llegar a ser tan alta hasta como un 20%. ¿Qué conocemos en Colombia? Pues que en preeclampsia nos faltan a nosotros datos que podamos nosotros corroborar a nivel nacional de cuál es la real prevalencia que tenemos. Sin embargo, aquí les traigo algunos extractos de lo que he podido conseguir. Este es un estudio que podemos nosotros encontrar de la Universidad Javeriana en el repositorio de sus documentos, en donde nos mencionan que la frecuencia de preeclampsia para nuestra población era realmente bastante alta, ¿vale? En términos cercanos del 14%, 40% temprana y 60% tardía, un poco diferente a lo que se conoce a nivel internacional. Esto sería para Bogotá, 14% en Bogotá, 40% temprana, 60% tardía. Este es un estudio publicado en la revista colombiana de Ginecología y Obstetricia, donde se caracterizan los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Es un estudio del 2004, en donde reportan una incidencia de cerca del 5%, alrededor del 5%, pero esto es en población de Villavicencio. Tenemos otros estudios, esto es del doctor Herrera en Cali, en donde publica en Colombia Médica una incidencia que está variando dependiendo del tipo de usuarias, y va a estar entre el 0,4 y el 1,4% en usuarias de medicina prepagada, y esto va a ser mucho más alto, entre 1,4 y 3,2% en pacientes que no tengan ningún tipo de seguridad social. Este es un estudio
estudio de la Universidad de los Andes, donde nos habla también de los efectos que pudiéramos llegar a tener sobre la altitud y donde también nos hablan sobre la prevalencia de preeclampsia. Nos hablan de 33.682 casos de preeclampsia en 6 años de lo que evaluaron. ...66 muertes por preeclampsia, una prevalencia del 0,65, es una prevalencia realmente muy baja. ¿Qué tenemos? Otro artículo, esto es de la Universidad de Boyacá, en donde nos hablan que una prevalencia también más o menos es del 0,65%. ¿Qué logramos conocer para Colombia? Que hay poca información, a pesar de ser la primera causa de muerte materna previo a la pandemia, que lo que tenemos que tratar de conseguir es estudios más potentes que nos logren generar a nosotros realmente un estudio de prevalencia válido que nos arroje la realidad de la población colombiana. Sin embargo, estos estudios suelen ser complejos y costosos, por lo cual todavía no se tienen. Los estudios reportan la incidencia en partos, pero son estudios transversales en donde muchas veces se excluyen pacientes o se llegan a tener un subregistro importante. Por ende, es probable que las incidencias o las prevalencias que les mencioné en los estudios previos puedan tener un subregistro bastante considerable. Los indicadores de incidencia de preeclampsia, por ende, tal cual se los mencioné hace un momento, pueden ser inferiores a los que realmente estemos manejando, y la paradoja a la cual nos encontramos enfrentados es el hecho de que conocemos datos muy fiables de poblaciones de altos ingresos en otros países que tienen por lo general tasas de prevalencia que se consideran menores a las de nosotros. Sin embargo, esos datos son de ese tipo de población. ¿Qué necesidad tenemos? La de implementar estudios de prevalencia que nos lleven a definir cuál es la realidad de la población colombiana. Sabemos esto, previo a la pandemia, era el principal causa de mortalidad materna y afectaría lo que se consideraría por parte del Ministerio de Protección Social y de Salud, es que estaría afectando alrededor del 7 al 12% de la población colombiana y que hasta antes de la pandemia era la primera causa de mortalidad y la segunda causa de mortalidad perinatal. ¿Qué tenemos entonces? Que la importancia de la predicción debe ir radicada en qué es lo que pretendo yo encontrar y qué es lo que pretendo yo evitar. Si logro predecir, lograré evitar. ¿Por qué quiero evitar? Porque la mortalidad por preeclampsia realmente es muy alta. Si nos damos cuenta y evaluamos nosotros, entonces, ¿qué es lo que tenemos para la población? Sabemos que si nos vamos a la población de menos de 28 semanas con preeclampsia, la mortalidad va a ser mucho más alta comparada con cualquier otro escenario. Preeclampsia de 28 a 32, de 33 a 36 y por supuesto muchísimo menor en aquella población que es mayor de 37 semanas. Esta población probablemente es la población en donde hay un mayor número de casos de preeclampsia, pero afortunadamente son las preeclampsias menos agresivas y son aquellas, por ende, que nos generan entonces una menor mortalidad. Esto al menos en estudios de mortalidad en Estados Unidos. En población noruega, en décadas que se tuvo de seguir qué era lo que estaba ocurriendo, lo que se daban cuenta es que la mortalidad asociada también a eventos cardiovasculares y cuando la relacionaban con preeclampsia era menor en la paciente que no tenía preeclampsia y por supuesto eran mayores en aquellas pacientes preeclámpticas pretérmino, es decir, aquellas que tuvieran una preeclampsia antes de las 37 semanas comparadas con las preeclampsias de más de 37 semanas. Entonces, ¿cómo hacer esta predicción? Hay diferentes formas. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en su boletín práctico, en comité práctico, nos mencionan que para la evaluación de riesgos en primer trimestre es muy detallado esto lo que dicen, que hacer una historia detallada para evaluar los factores de riesgo para ellos, al menos hasta ese tiempo, era a ese momento el mejor y la única recomendación para tamizar para preeclampsia. ¿Qué mencionaban ellos? Que siguiendo la evaluación de presencia o ausencia de factores de riesgo en la paciente gestante podrían llegarse a tener tasas de detección que rondaban un 86-88%, pero con un punto en contra, y es que tenían una tasa de falsos positivos de casi el 70%, es decir, que cada 10 mujeres que podrían llegar a tener un diagnóstico de riesgo como para que fueran a llegar a desarrollar preeclampsia, 7 de esas pacientes realmente era un falso positivo. Realmente en este escenario creemos que no es el mejor tipo de aproximación. Sin embargo, algunas personas nos podrán decir, bueno, ¿qué pasa si no tengo la posibilidad de realizar unos marcadores bioquímicos o una ecografía Doppler? Podría seguir considerándose como una opción válida.
¿Qué nos dicen desde el Reino Unido, el Colegio Real Británico y las guías de práctica clínica basadas en evidencia, las guías NICE? En el 2010 nos mencionaban que hay unos factores de riesgo alto y unos factores de riesgo moderado que cuando se combinan podríamos llegar a tener una tasa de detección que se aproxima al 40%. No es una tasa de detección realmente importante o fiable. Lo bueno de esto es que estos sí que eran datos un poco más ajustados a lo que uno quiere cuando evalúa este tipo de escenarios, y es que teníamos una tasa de falsos positivos de alrededor del 11%, que es más o menos ajustado a lo que uno habitualmente estaría esperando. ¿Qué es lo que pasa entonces con la preeclampsia? Que tenemos que tratar de sumar algunos otros escenarios, no solamente los factores de riesgo, sino algunas pruebas biofísicas que podemos llegar a introducir como parte del análisis de riesgo para preeclampsia. Parte de esto es conocer cuál es el desarrollo que tenemos a nivel de las arterias espirales antes de las 12 semanas. Sabemos que en esta primera oleada de invasión trofoblástica se da algún tipo de moldeamiento a nivel de las arterias espirales, pero que a partir de la segunda oleada de invasión trofoblástica se genera esa invasión del citotrofoblasto hacia la luz de la arteria espiral, generando que el vaso tenga unos cambios que lo convierten en vasos de alta capacitancia, baja resistencia y alto flujo. Esto se traduce en que a la hora de evaluarlos por ecografía Doppler tengamos cambios sobre todo a nivel del flujo telediastólico. Esto se mencionaba al comienzo como un marcador importante para predicción de preeclampsia. Sin embargo, hoy en día se sabe que el notch realmente no es una herramienta fiable por cuanto hay muchas pacientes que tengan un índice de pulsatilidad normal en la arteria uterina, pero que puedan tener un notch presente. ¿Qué es lo que pasa entonces normalmente? Lo que encuentran ustedes hacia la izquierda, una adecuada invasión del citotrofoblasto hacia la luz de las arterias espirales, y cuando no ocurre esto, entonces el vaso se queda mucho más estrecho. Cuando el vaso es estrecho, se incrementará la velocidad a la luz del vaso, y al momento en que sale hacia el espacio corial, lo que vamos a tener es una velocidad muy alta que no va a alcanzar a bañar adecuadamente las vellosidades coriales y no va a permitir que haya ese adecuado intercambio entre la madre y el bebé. Lo que debe ocurrir normalmente entonces es una adaptación endotelial sumado a una adecuada invasión placentaria, pero cuando esto no ocurre y sumamos factores ambientales, genéticos, inmunológicos, se da una placentación anormal y una perfusión placentaria reducida, que es el escenario que vamos a tener entonces cuando se genera la preeclampsia, y vamos a tener liberación de sustancias. Entonces vamos a tener la fracción soluble, la tirosinquinasa 1 aumentada, y disminución del factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular. Todo esto lleva hacia una hipoperfusión tisular que a la postre se van a manifestar con los síntomas y signos de la preeclampsia. Si evaluamos qué tantas sustancias se han evaluado, hay de todo que hemos evaluado, pero hoy en día, después de evaluar todo esto que hemos mencionado, de la isquemia placentaria y de la disfunción endotelial, con lo que nos quedamos es con 3 marcadores. Uno es este, que es la fracción soluble, la tirosinquinasa 1, que ustedes aquí lo ven en un embarazo normal, uniéndose de manera escasa a algunos, al factor de crecimiento endotelial vascular y al factor de crecimiento placentario, y que cuando se nos da para la preeclampsia hay una sobreexpresión de esta fracción soluble, la tirosinquinasa 1, uniéndose al factor de crecimiento endotelial y al factor de crecimiento placentario, lo cual lleva que al momento en que se genere la conexión con los receptores que hay a nivel endotelial, no se vaya a generar la vasodilatación, sino que se genere una vasoconstricción. Entonces, esto es lo que ocurre con el factor de crecimiento endotelial, con el factor de la fracción soluble, la tirosinquinasa 1 y su interacción a este nivel. Entonces, ¿qué podemos llegar a tener un poco más adelante? Un imbalance también entre el factor de crecimiento placentario y la fracción soluble de la tirosinquinasa 1, que a la postre también se ha diseñado como un método diagnóstico de predicción a corto plazo para el desarrollo de preeclampsia, pero en embarazos más avanzados, en un segundo o en un tercer trimestre. ¿Cuáles serían entonces las sustancias con las que nos quedamos de todas estas? Probablemente con estas 3: papá, placental growth factor, factor de crecimiento placentario, y la fracción soluble de la tirosinquinasa 1. Para todo esto, entonces, se tienen que sumar dentro del escenario de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo mejor, que evaluemos en conjunto los resultados. Presión arterial media, índice de pulsatilidad medio de las arterias uterinas. Estos son estudios de Kipros Nicolaides, donde nos habla de cuáles son las características que podemos llegar a tener y cómo se van comportando los sujetos sanos versus los sujetos con preeclampsia. Y de esta manera
cuando logramos sumar entonces arterias uterinas, presión arterial media, proteína plasmática A asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario, podríamos llegar a tener tasas de detección tan importantes como de un 96% para preeclampsia de menos de 34 semanas, con una tasa de falsos positivos del 10%. Con esa misma tasa de falsos positivos del 10% para preeclampsia pretérmino, podríamos llegar a tener tasas de detección del 76%. ¿Qué conocemos? Que identificamos como preeclampsia temprana o preeclampsia tardía basado en el momento en el cual la detectamos. Y sabemos que las preeclampsias, entre más tempranas, van a ser más agresivas. ¿Qué me interesa detectar? Las más agresivas, que son esta parte de acá. Si logro reunir todo este conjunto de datos, podríamos llegar a tener tasas de predicción entonces para preeclampsia que se alcanzan a acercar hacia el 96%. ¿Qué es lo que tenemos que manejar? Que conforme aumentan los riesgos, se acerca el momento en donde tengamos que ver el nacimiento. Y mientras se alejan los riesgos, se aleja ese momento del nacimiento y el momento en el cual pudiera llegarse a generar la preeclampsia. Sabemos nosotros que si lográramos postergar el embarazo de manera indefinida, por decirlo de alguna otra forma, va a haber un pico en el cual la inmensa mayoría de las pacientes, alrededor de las 55 semanas, van a generar un evento de preeclampsia. ¿Qué es lo que pasa en las pacientes de bajo riesgo? Entonces, no alcanzamos nosotros a alcanzar este punto en el cual se empieza a incrementar esa probabilidad de preeclampsia y el pico de nacimientos van a estar alrededor de las 40 semanas, mientras que esto se genera mucho antes en las pacientes de alto riesgo, en la cual se corre ese punto en el cual llegamos a tener el pico para desarrollo de preeclampsia. ¿Qué tenemos? Que hay múltiples factores de riesgo asociados, hay algunos protectores, como aquellas pacientes que no hayan tenido el antecedente de preeclampsia y aquellas pacientes que tengan una talla alta. Esto va a hacer que tengan una disminución del riesgo para preeclampsia, mientras que todos estos otros factores podrían llegar a interferir como un factor de riesgo que incremente la probabilidad de preeclampsia. Esto es más o menos lo que les estaba diciendo. Entonces, el riesgo promedio de desarrollo de preeclampsia podría estar entre un 2 y un 3%. Para la paciente de bajo riesgo, un 1%, y para la paciente de alto riesgo podríamos llegar a tener hasta un 30%. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de riesgo? Realmente, de acuerdo a lo que nos menciona la Fetal Medicine Foundation, esto que estoy mencionándoles, y los factores realmente que nos van a beneficiar: talla alta, caucásicas, el antecedente de no preeclampsia. ¿Cómo podemos hacerlo? De diferentes formas. De esto hay diferentes estudios que más o menos nos orientan hacia lo mismo que les estoy mencionando y que nos trasladan a este punto. Y es que cuando se juntan marcadores bioquímicos, marcadores biofísicos, más historia clínica, podemos llegar a tener tasas de detección de preeclampsia bastante importantes, con una tasa de falsos positivos del 10%. ¿Qué es preferible? Tener un evento de detección muy temprano con el cual podamos nosotros llegar a establecer maniobras preventivas. Si comparamos estas tres medidas, probablemente la que nos sea más útil sea este escenario, que es el de la Fundación de Medicina Fetal, que nos dice que más o menos podemos estar cercanos al 75% una tasa de detección con una tasa de falsos positivos del 10%. Cuando tenemos entonces una paciente que le hemos hecho el ejercicio y podemos decir que tiene un alto riesgo para preeclampsia, entramos entonces en el escenario de la prevención. ¿Qué podemos decir con respecto a la prevención? Que desde 1946 hasta este año hay más de 6.600 publicaciones con respecto a prevención. Esto con fecha 25 de octubre. ¿Vale? ¿Qué conocemos? Que se ha intentado de todo: aspirina, vitamina C, calcio, ácido óxido nítrico, heparina, esomeprazol, estatinas, metformina, y que de todo esto se ha tratado de evaluar. En 6.600 publicaciones. Para esta charla voy a tratar de abreviarlo muy en breve, porque tenemos que tratar de direccionarnos en el sentido correcto, pasar de alto los distractores, como en este caso, y orientarnos hacia lo que necesitamos tener en cuenta. ¿Qué hay? Hay muchos datos sobre terapia antiplaquetaria que se basan en estudios de antaño, en el cual ya mencionaban que con el uso de aspirina podríamos llegar a tener una disminución del riesgo para preeclampsia y para el otro lado de la enfermedad placentaria, que es la restricción de crecimiento intrauterino. Este es un estudio del Dr. Bofils, que es de 1985, es un estudio ya de mucho tiempo, pero que planteó el escenario para poder llegar a generar eventos futuros.
Ya después de esto, se han estado generando más estudios donde nos hablan de qué es lo que está sucediendo con la preeclampsia. Más unos 22 años después de ese estudio, ya se planteaban un metaanálisis en el cual lo que se encontraba era que había una disminución del riesgo para desarrollar preeclampsia en aquellas pacientes que se les administraba aspirina versus control, ¿vale? Y esto era el primer escenario para que nosotros a la postre llegáramos a los estudios más actuales. Estudios más recientes, de nuevo con el doctor Bujol, nos dicen que el riesgo para desarrollar preeclampsia, siempre y cuando se empezara a administrar desde antes de la semana 16, era importante para lograr una reducción significativa de la preeclampsia, y que para la restricción de crecimiento intrauterino también podría ser importante sin encontrar eventos adversos significativos. Esto ya era en el año 2010. Un poco más adelante, Kypros Nicolaides nos mencionaba con su grupo que evaluaron pacientes de riesgo con evaluación de las arterias uterinas y que lo tomaban a las 23 semanas y se plantearon ya un ensayo clínico aleatorizado planteando la administración de aspirina, que obtuvieron dos grupos, uno con aspirina y uno con placebo. ¿Qué fue lo que encontraron? Que no se lograba reducir la probabilidad de preeclampsia en los riesgos ajustados para preeclampsia temprana, ni para preeclampsia tardía, ni para disminución, ni para bajo peso al nacer, ni para parto pretérmino, y que sí lograban reducir de una manera significativa la admisión a las unidades de cuidado intensivo neonatal en el grupo en el cual se les administraba aspirina. Fue el único hallazgo que encontraron en este estudio, les repito, de más de 23 semanas, con una precaución que colocaban en un cuadro muy específico, y es que encontraban casi el doble de eventos de muerte cuando llegaban y analizaban estos datos de placebo versus el grupo de aspirina. La conclusión de ese entonces es que no prevenía el desarrollo de preeclampsia la administración de 150 miligramos en este grupo específico de pacientes hacia las 23 semanas. Posteriormente, entonces, vino el otro estudio de Kypros Nicolaides, que es el ASPRE. Con el ASPRE, entonces, ya lo que nos querían mencionar es que se logra realmente llegar a tener una disminución real de la preeclampsia. Se evaluaron pacientes entre 11 y 13 semanas, se tamizaban y se diferenciaba el riesgo cuando el riesgo superaba un riesgo de 1 en 100 y aceptaban participar, los aleatorizaban entre placebo y la administración de ASA. ¿Cuáles eran los resultados primarios? Preeclampsia de menos de 37 semanas, preeclampsia de menos de 34 semanas. Y lo que lograron encontrar fue que cuando lograban aleatorizar y lograban demostrar, lo que encontraron era que se lograba una disminución del evento de preeclampsia temprana y de preeclampsia tardía, ¿vale? Entonces, para preeclampsia de menos de 34 semanas, una caída en el riesgo hasta el 82%, y de preeclampsia pretérmino, es decir, de menos de 37 semanas, hasta el 62%. ¿Qué es lo recomendable a partir de ese estudio y a partir de algunos otros estudios como este que les estoy mencionando aquí? Ya el estudio ASPRE nos lo mencionaba, que la administración debería ser nocturna, 150 miligramos cada 24 horas, en horas de la noche, con lo cual se lograba una adaptación fisiológica y fisiopatológica mejor para lograr disminuir esa probabilidad de preeclampsia. Si hay otras herramientas, sí, se ha estudiado de todo. La heparina la hemos estudiado y hay múltiples estudios que nos hablan sobre heparina. Sin embargo, los resultados sobre la eficacia con la heparina hasta el momento no nos logran evidenciar que haya un efecto real con el cual podamos nosotros decir, desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, que hay evidencia sólida pues para poder decir que la heparina nos va a funcionar mejor que la aspirina, por ejemplo. Por el momento no. Si lo comparamos con heparinas de bajo peso molecular, hay ensayos, hay metaanálisis, y estos metaanálisis lo que nos dicen es que por el momento se podría considerar que hay un efecto preventivo secundario con la administración de heparina de bajo peso molecular, pero que se necesitan ensayos multicéntricos mucho más grandes para poder llegar a generar evidencia mucho más sólida sobre si es útil o no esto. Sobre el papel de las estatinas también hemos hablado muchísimo, y por el momento lo que sabemos es que pueden tener un perfil de seguridad favorable, pero que por el momento, valga la redundancia, no hay ensayos clínicos que nos muestren de una manera muy sólida cuál pudiera llegar a ser ese efecto. Esta es una revisión del 2020 hacia octubre del año pasado, donde nos decían que realmente faltaban ensayos con la cual pudiéramos nosotros poder hablar un poco más claro sobre el papel de las estatinas para la prevención de la preeclampsia.
Y si hablamos sobre prevención de preeclampsia, este es una gran revisión en la cual lo que nos encontrábamos es que nos recomendaban la aspirina, hacer tamizaje en primer trimestre y que teníamos pendiente todavía el papel de las estatinas para lograr tener una mejor visión sobre cuál pudiera llegar a ser su utilidad para la prevención de preeclampsia. Sobre el papel de la metformina, que se llamó que podría llegar a ser la aspirina del siglo XXI, también se han hecho muchos estudios y este es un metaanálisis del año pasado en donde nos muestran cuáles fueron los escenarios para diferentes escenarios clínicos. Entonces, metformina versus placebo, no hay un efecto benéfico en el cual se logre generar información tendiente a decir que pudiera haber una reducción de la preeclampsia, no. Metformina versus control, tampoco. Y cuando comparamos para pacientes diabéticas que necesiten, además de eso, el uso de insulina, aquí sí que vemos que podría llegar a haber un efecto benéfico de la administración asociada de metformina más la insulina, con lo cual se pudiera llegar a reducir la posibilidad de desarrollar preeclampsia. Pero esto, insisto, en pacientes diabéticas. Entonces sirve en conjunto con insulina en pacientes diabéticas para reducción del riesgo de preeclampsia. Hay un efecto asociado con la edad materna y con la reducción de ganancia de peso materno para que podamos realmente llegar a tener ese efecto benéfico, pero que cuando se comparan en embarazos de alto riesgo de cualquier otra forma, no hay un beneficio con respecto a la reducción del desarrollo de preeclampsia. Y por supuesto, vuelven y caen en lo que muchas veces nos dicen en medicina basada en evidencia, y es que se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados para tratar de generar información más sólida. Con todo esto, para concluir, para la prevención de preeclampsia, me quedo con simplemente que a pesar de que hay múltiples estudios, lo único cierto a día de hoy en medicina basada en evidencia es que lo más útil es la administración de aspirina. Muchas gracias por su atención. No sé si vamos a entrar a preguntas o vamos a ir siguiendo con las charlas y hacia el final. Aquí quedo pendiente de ustedes. Muchas gracias, Saulo. Marcela, el doctor Pinzón, muchas gracias a la Clínica La Mujer por esta oportunidad de nuevo de estar con ustedes. Doctor Benavides, a usted muchísimas gracias por la ilustración sobre este tema.